Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera la santidad a través de la medicina. 5 médicos, 5 posibles santos. El Vaticano declara a Gaudí venerable. Pensilvania, más bautizos de adultos, familias jóvenes y más comprometidos. Nuevos descubrimientos de arqueología en las catatumbas cristianas de Roma. Japo, el payaso que hizo reír a San Juan Pablo II. Un saludo para todos ustedes, bienvenidos a este programa Somos Iglesia, una ventana al mundo informativo de la Iglesia. Padre Carlos, ¿usted cómo está hoy? Muy bien, Miriam, ya terminando este mes de mayo, se nos fue el mes de la Virgen y aquí seguimos al pie del cañón haciendo análisis, comentarios, dando opiniones sobre las más importantes noticias que genera la Iglesia, sobre todo desde el Vaticano, porque hoy en la era de la globalización, de alguna manera debemos de estar informados y enterados para mirar la Iglesia no solamente desde nuestra parroquia, una visión más pequeña, sino de una manera mucho más global y las grandes líneas pastorales que nos irá dando el Papa León XIV a propósito de la primavera de su pontificado. Padre Carlos, en días pasados tuvimos un especial sobre la Virgen María, hablamos sobre la Virgen de Fátima, pero hay otro día especial que se celebró este mes que de pronto se nos pasó un poquito por alto, el Día del Profesor, y yo quisiera de pronto un saludito para todos los educadores que nos ven, Padre Carlos, porque pienso que es una profesión que se necesita urgente y con la cual nosotros debemos estar muy agradecidos. Exactamente, en mayo siempre celebramos el Día del Maestro y pensamos que Jesús, o lo pienso yo así, es el gran patrono de los maestros. De hecho, lo llamaban rabino, que significa maestro, y un maestro no es solamente el comunicador de conocimiento, sino el transmisor de sabiduría, una sabiduría de vida. Sabemos que en el mundo de los griegos habían los alumnos, y en el caso de los peripatéticos, que caminaban con ellos y iban escuchando sus enseñanzas y aprendiendo. Y yo creo que hoy hay que redescubrir ese valor del maestro, no solamente como el que comunica a partir de un pensum académico de una materia, unos logros, unos objetivos, un conocimiento técnico especializado, sino aquel que transmite vida, que comunica sabiduría para vivir, que en definitiva es el conocimiento más importante, porque a veces sabemos de medicina, sabemos de ingeniería, sabemos de derecho, sabemos de administración de negocios, pero no sabemos cómo gerenciar la propia vida, que es la empresa más importante que tenemos entre manos. ¿Usted recuerda algún educador especial? Muchos con mística en los años del colegio, muchos con mística. Mi profesor de religión, don Filiberto Agudelo, ya está muerto hace muchos años, y en el seminario recuerdo mucho don Víctor, que nos daba latín, y siendo un laico recuerdo mucho como toda su pasión por anunciar a Jesús y por darnos ejemplos y transmitirnos precisamente ese fuego de la fe a jóvenes seminaristas a partir de algo que aparentemente no tenía mucha razón de ser, como el aprendizaje de nociones básicas del latín, que es la lengua o ha sido la lengua oficial de la Iglesia a lo largo de 2000 años. Padre, hay que honrar padre y madre, pero yo diría que también hay que honrar a los profesores. Sí, y decir claramente que un profesor
ha incidido en la vida de muchísimos de nosotros, porque nos estimuló a estudiar, porque nos orientó vocacionalmente, porque nos aconsejó en momentos de la adolescencia, en esa etapa de la vida donde hay tanta inestabilidad, porque nos tuvieron la paciencia cuando uno joven es indisciplinado, en los grupos inquietos, traviesos, de manera que no, mucho que agradecer a los profesores y más que un sentido de homenaje en este mes de mayo, mes de ellos, que ya va terminando. Exacto, padre. Entonces, un saludo muy especial a todos los educadores y especialmente a aquellos que tienen la labor, la tarea de dar a conocer el Evangelio, el Señor, los que llevan la buena nueva en las aulas de clase, ¿no? Un saludo para todos. Bueno, padre Carlos, y vamos a iniciar el programa hablando de santidad y concretamente la santidad en 5 médicos. Los postuladores de cada causa han compartido los motivos por los que se considera que estos profesionales podrían llegar a ser santos. La Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma ha organizado un congreso dedicado a reflexionar sobre el legado de 5 médicos cuyas causas de canonización están en curso. Entre ellos se encuentra Jérôme Lejeune, el médico que en 1959 identificó la trisomía 21 como causa del síndrome de Down. Ni siquiera podemos imaginar lo que pudo haber sentido nuestro investigador al darse cuenta de que su descubrimiento iba a ser utilizado para identificar a los niños con síndrome de Down y evitar que nacieran en lugar de curarlos. Que la medicina se propone vencer la enfermedad eliminando al enfermo, Jérôme Lejeune no podía aceptarlo y desde entonces se convirtió en el incansable defensor de sus pequeños pacientes. También se habló del médico español José Gálvez Guinachero, conocido por su visión innovadora sobre la salud pública y por su caridad. Como fiel cristiano fue cooperador salesiano, siempre ayudó a la Casa Salesiana de Málaga. En 1916 regaló 50 camas para el internado y en 1918 una nueva máquina tipográfica. Fue nombrado presidente perpetuo de los cooperadores salesianos. También fundó las escuelas de Ave María con donaciones de terrenos de su propiedad. Como hemos dicho, él utilizó su dinero para ello. Dio terrenos para construir estas escuelas para niños pobres. Ernesto Cofiño, médico guatemalteco y pionero en pediatría, fue otro de los candidatos destacados por su labor humanitaria y su fe ejemplar. Ernesto actuó siempre con gran profesionalidad, con dedicación y desde el inicio de su carrera promovió iniciativas para llevar atención médica a personas sin recursos, especialmente a los niños, incluso en las zonas más rurales de su país. Puso su competencia científica al servicio de todos, también de los más necesitados. De hecho, adquirió un notable prestigio. Fue director del Departamento de Pediatría del hospital más grande de Guatemala. En 1936 realizó la primera transfusión de sangre a un niño en Guatemala. Este congreso sirvió para recordar que la santidad también está al alcance de los laicos. Los postuladores presentaron a los médicos como ejemplo de vida y servicio. Como estos médicos que posiblemente lleguen al honor de los altares, hay muchos que posiblemente nunca tengan ese honor, pero que han cumplido su labor como galenos de forma virtuosa, padre, ¿no? Total, la medicina bien ejercida como vocación y no simplemente como una profesión o por lucro económico, me parece que es de las formas de servicio más altas, porque estás trabajando con la vida y la salud de las personas. Y yo en lo personal tengo amigos médicos muy queridos y gratitud, por ejemplo, con el médico que me operó de un aneurisma cerebral hace casi 8 años. Ya falleció de un tumor cerebral, paradójicamente. Una gratitud eterna por su vocación de servicio, por su entrega, por su humanidad. Y cómo valoramos esos médicos cuando les ve humanidad, sensibilidad frente al dolor de sus pacientes en un sistema de salud en el mundo donde hoy es las cifras, es el número de pacientes atendidos, es una estructura que a veces no permite como ese acercamiento, pero es una profesión, y que me gusta más decir vocación, llena de satisfacciones, y con razón ahora se habla en este BTR de tantos médicos que están en camino a la santidad. Yo conozco una cirujana plástica, usted también la conoce, padre, Claudia García, en Medellín, que ella ayuna antes de hacer una operación. Uno dice, uno hace un sacrificio. Me parece muy lindo, ¿no? Y conozco médicos en la pandemia
que entregaron todo por sus pacientes en unidades de cuidados intensivos, pusieron sus vidas frente al contagio del COVID antes de la vacuna, de manera que no hay verdaderos héroes anónimos que hoy tenemos que reconocer y que a veces no siempre son bien remunerados ni bien comprendidos. Así es. Y bueno, seguimos hablando de santidad, porque hay una buena noticia para los que hace años esperan la canonización de Antonio Gaudí. Pues bien, ya inició ese proceso a la canonización. Ha sido declarado venerable. El Papa ha declarado como venerable a Antonio Gaudí, el famoso arquitecto catalán conocido por dedicar gran parte de su vida a la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. De hecho, él consideraba este proyecto como una misión encomendada por Dios. Que Francisco le haya declarado venerable significa reconocer que vivió distinguidamente las virtudes teologales y cardenales. En el camino hacia la santidad existen 3 fases: venerable, beato y santo. El título que recibirá Gaudí es el primer paso de este largo proceso. Fue considerado como el arquitecto de Dios, pues en la Catedral de la Sagrada Familia no hay rinconcito, dicen, que no hable del Señor, que no hable del Evangelio. Usted la conoce, padre, ¿verdad? Pues tuve la oportunidad hace ya años de ir allí. Es una impresión, la majestuosidad, el tamaño, la riqueza decorativa y artística, y de verdad también lo que hay detrás de este arquitecto Antonio Gaudí, un hombre que decían profundo enamorado del Señor, profundo devoto de San José, un buen patrono con sus trabajadores, un hombre que hizo de su experiencia personal, espiritual, la hizo contemplación a través de estos muros que son como las huellas de Dios plasmadas en la experiencia mística de este hombre que probablemente veremos algún día declarado santo. Padre, hablan de él en que vivió en castidad, aunque tuvo sus novias, vivió en total castidad. Y dicen que en una Semana Santa hizo un ayuno tan prolongado y tan recio que puso en peligro su vida, pero después de esto es como si una luz interior lo hubiera llenado y su conversión fue maravillosa. Y detrás de una obra de esta envergadura, el Evangelio en piedra. El Evangelio hecho piedra, exactamente. Uno tiene que pensar que hay un hombre de una profunda espiritualidad, de una profunda experiencia de Dios. Es simplemente una muestra de que la santidad, en el primer Betere sobre los médicos, ahora sobre un arquitecto, es un llamado universal y no es simplemente un privilegio de exclusivos, sino que es para todos. Y además de que Antonio Gaudí formó toda una escuela de arquitectura para España y para Europa, porque fueron muchas las obras que dejó también la ciudad de Barcelona. Nos queda sobre todo este legado espiritual para la Iglesia y nos muestra un hombre como cuando se toma en serio el Evangelio es capaz de plasmar en la piedra y en un edificio como esta Catedral de la Sagrada Familia, plasmar toda la concepción de la gloria, de la grandeza y la solemnidad de Dios. ¿Usted sabe lo que pasó en su muerte? ¿Qué sería? Que lo atropelló un tranvía. Sí. Y la gente no creía que lo vieron tan sencillo, tan humilde, que nadie creía que era el gran arquitecto de la Sagrada Familia. El gran arquitecto Antonio Gaudí dice que ropa casi raída, no digamos un indigente, pero sí un hombre muy sencillo cuando fue atropellado por el tranvía. La vida de los grandes es la de gente muy sencilla. Cuando uno quiere mirar la grandeza y la estatura espiritual de una persona, ver la sencillez de su vida. Bueno, Padre Carlos, los que somos católicos, los que amamos la Iglesia, nos alegramos mucho cuando en algún lugar del mundo crece mucho los fieles. Y esto está pasando en Estados Unidos, concretamente en Pensilvania, donde cada vez hay más personas que se bautizan. La Basílica de San Pedro, la de San Clemente Romano y otros lugares de culto son parte de la peregrinación que el obispo de Greensburg, en Pensilvania, ha hecho a Roma estos días, un viaje en el que ha compartido las peticiones de oración de sus fieles. Una de las intenciones que más nos llegan, al margen de las que se refieren a la salud y asuntos familiares, es el deseo de que ayudemos a los hijos a que vuelvan a la Iglesia. Me sorprendió.
Un retorno a la iglesia por parte de adultos que se ha convertido en tendencia en la diócesis en los últimos años. En la preparación para el bautismo de este año, la catedral estaba abarrotada, con casi 150 candidatos a formar parte de la iglesia. Uno puede pensar que 150 no son muchos, pero para una diócesis de apenas 4 condados supone todo un fenómeno, una cifra muy superior a la de los últimos años. Más allá del número de bautizos de adultos, lo que realmente sorprende al obispo de Greensburg es el nivel de compromiso. Me he dado cuenta de que quienes están viniendo a la iglesia, muchas familias jóvenes, lo hacen decididos a ser auténticos discípulos y por tanto llegan con una gran determinación, con mucha fe y dispuestos a participar activamente en sus parroquias. Un fenómeno que achaca el vacío cultural y moral que existe en las sociedades occidentales. Nuestra sociedad apenas presenta normas morales, se limita a principios humanos de bondad o propiedad privada. Y por ello creo que mucha gente está diciendo, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo diferente. Y ese algo diferente significa volver a la esencia de la Iglesia y sus enseñanzas. La misma doctrina que hace 2000 años, pero difundida también con el apoyo de las nuevas tecnologías en esta diócesis de Pensilvania. Muy bien, por este estado, el quinto más poblado en los Estados Unidos y donde hay una gran diversidad religiosa. De hecho, allí hay comunidades de menonitas y de Amish, que son las llamadas comunidades llanas, es decir, que viven alejadas de la tecnología. ¿Qué opina de esta vida tan extrema, padre? Conozco una comunidad menonita, también un viaje a Canadá donde el tío lo ha aprovechado. Se va a volver famoso. Lo ha aprovechado. Allá tienen sus mercaditos de frutas, de verduras, cultivan la tierra y quieren vivir el evangelio de una manera muy pura. Sienten de alguna manera que el mundo, más allá del avance de la tecnología que nos ha servido inmensamente y el avance de la ciencia, también ha contaminado al ser humano. La pornografía, la violencia, conocer tantas perversiones humanas a veces que se les enseña a los jóvenes en temprana edad a través del mundo virtual, ellos se han preservado. Respetamos esa forma de vivir, no todo el mundo la comparte, es decir, se encierran, se aíslan un poco del mundo, pero conservan muy pura como su corazón, sus costumbres, y creo que son expresiones que tenemos que valorar y respetar. Cada uno vive su fe de la manera que cree que debe vivirla. Creo que hay un purismo o una búsqueda del purismo del evangelio en comunidades como los Amish o los menonitas. Padre Carlos, alguien me preguntaba en estos días qué puede hacer porque ve que sus hijos, su esposo están muy alejados de Dios. ¿Cómo atraerlos a la fe? A ver, yo creo que el ser humano siempre es un eterno buscador de Dios. Buscamos en el placer del mundo, en el fondo, la alegría de Dios. Buscamos en la seguridad del mundo, la seguridad de Dios. Buscamos en la esperanza del mundo, la esperanza que solamente nos viene de Dios. El ser humano busca inconscientemente a Dios, lo que pasa es que lo busca en el lugar equivocado. Este exceso de materialismo, este exceso de consumismo, este exceso de hedonismo, para hablar de tres identificadores o indicadores muy fuertes del mundo, el materialismo, el consumismo y el hedonismo, han llevado a una saturación del ser humano, a una falta de sentido frente a su vida y a ser un buscador de espiritualidades. La Iglesia tiene que presentar bien, empezando por los papás, presentar bien la fe. Educar a un hijo católicamente no es decirle vaya a misa, no es decirle hay que bautizarse, confiésese, cásese por la Iglesia. Educar a un hijo cristianamente es empezar un diálogo con él, conocer su mundo, conocer su música, conocer sus amigos, conocer su ambiente, conocer las influencias que recibe en redes sociales y desde ahí mostrarle valores más altos, el amor, la solidaridad, el compartir y sobre todo la experiencia de una vida nueva, de un amor superior que nunca ningún ser humano es capaz de darnos.
y solamente nos lo da Cristo, un amor que es capaz de planificar y llenar la vida. Porque el ser humano hoy tiene muchas posibilidades, sobre todo en Occidente, y dice, bueno, alcancé esto en tecnología, en ciencia, en entretenimiento, en comodidad, en bienestar, en consumo de alimentos, de placeres, pero ¿por qué no me siento pleno en la vida? ¿Por qué no me siento completamente lleno? Porque el corazón humano fue hecho por una verdad más alta. Papás, testimonio con sus hijos, acompañamiento con ellos, y sobre todo un Dios que se propone, no que se impone. Y se propone si el papá o la mamá tiene experiencia de Dios. Si no hay experiencia de Dios, uno no puede dar a un hijo lo que uno mismo no, como papá o mamá no tiene. Padre Carlos, yo creo que a usted le ha pasado, como a mí, como a miles y miles de personas, que cuando uno toma agua o toma un refresco porque está realmente sediento, ese refresco o esa agua le saben a uno a gloria, ¿cierto? Tal cual. Así es tal, si uno no va con sed, por ejemplo, a la Eucaristía, si uno no va con sed de Dios, a la oración, uno no la disfruta, Padre. Uno tiene que mantener esa sed constante de Dios. Agustín, ahora que está de moda por el Papa, que es Agustino, decía que la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre, y concluía diciendo, sin ser un juego de palabras, concluía diciendo, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. En el fondo es una búsqueda, un anhelo inconsciente que no sabemos identificar. Las cosas del mundo nos gratifican de momento, las cosas del mundo nos dan felicidad de momento, pero una plenitud en el tiempo, prolongada y profunda, solamente puede venir de lo más hondo del corazón humano, donde somos habitados por Dios, si somos capaces de descubrir esa verdad profunda. Creo que no hay verdadera experiencia cristiana para transmitir de un catequista, su catequizando, de un sacerdote a su comunidad, de un maestro a sus alumnos, de unos papás a sus hijos, si primero nosotros no tenemos esa profunda experiencia del amor de Dios. Exactamente, esa es la tarea de un papá, despertar la sed de Dios en sus hijos, porque si los saturan que en clases de equitación, que en fútbol, que las clases de dibujo, que música, que el internet, que todo esto, es que padre, es que son personas que están llenas y su cabeza no va para más, no hay lugar para Dios. Y digamos, hay lugar para la comida, hay lugar para la televisión, hay lugar para el videojuego, pero no hay lugar para la trascendencia. Somos seres laborales y trabajamos, somos seres sociales y nos relacionamos, somos seres académicos y estudiamos, somos seres familiares, estamos en el hogar, pero somos seres espirituales, abiertos a la trascendencia. No solo somos pura biología o mera psicología y emocionalidad, somos una realidad espiritual, y mutilar, castrar, negar, cancelar esta dimensión espiritual en la vida de un hijo o en la vida personal es quitarle la dimensión más humana, más profundamente humana que tiene el ser humano, su capacidad de trascender y de alcanzar el infinito en Dios. Exactamente, todos los papás y educadores tienen que saber la enorme responsabilidad que tienen al educar a un niño, al educar a un joven. Padre Carlos, hablemos ahora de arqueología, porque hay nuevos hallazgos arqueológicos en las catacumbas de Roma. Este volumen recoge los últimos 30 años de estudios y descubrimientos realizados en las catacumbas romanas. Se trata de una versión que actualiza los contenidos de la que se publicó hace más de 2 décadas. Puedo, por ejemplo, mencionar el descubrimiento de un santuario hecho para un grupo de mártires en la catacumba de Marcelino y Pedro, que fue un hallazgo sensacional porque fue algo completamente inesperado. También se descubrieron pinturas importantes y, por último, diría que este volumen aporta novedades sobre el debate que hubo en los últimos tiempos sobre la identidad de las catacumbas y sus características. Otro de los descubrimientos realizados fue en la catacumba de San Calisto, en la cripta de Santa Cecilia, una de las mártires más veneradas de los primeros siglos. La devoción que suscitó esta joven obligó a adaptar la cripta. Los descubrimientos están relacionados con las obras que se hicieron en la cripta para hacerla más accesible a los peregrinos de entonces, porque se difunde el culto de Santa Cecilia, y a esta hay que sumar la veneración que había por los 9 pontífices del tercer siglo, y por tanto, con el aflujo de peregrinos que quieren visitarla, deben hacer obras para agrandar y embellecer la cripta, y esto no se sabía antes.
Lo que trata de demostrar esta nueva edición de Las catacumbas cristianas de Roma, Historia, Imagen y Epigrafía, es que aún queda mucho por estudiar y conocer sobre las primeras comunidades de seguidores de Cristo. Padre, en esencia, las catacumbas son cementerios donde yacen los restos de esos primeros cristianos, ¿no? Tal cual, son cementerios subterráneos porque se han ido construyendo con el paso de los siglos edificaciones, entonces han quedado mucho más enterrados, pero están cargados de historia, están cargados de huellas que el tiempo no ha logrado borrar a nivel arqueológico, que pueden aportar muchos datos sobre cómo fue la vida de ese cristianismo naciente y qué llevó a estas personas, qué fuego hubo en su corazón para entregar la vida, porque es que uno decir, me hago matar, devorado por las fieras, quemados vivos, crucificados algunos de ellos, como antorchas, mutilados, como antorchas en el caso del loco de Nerón, iluminando las calles de Roma con estos cristianos. ¿Qué llevó a estos hombres? ¿Qué pasión tan fuerte hubo en su corazón que lo llevó a entregar la vida incluso con alegría por profesar la fe en Jesús? Y creo que todas estas catacumbas y estas calles subterráneas, porque es otra ciudad, la Roma subterránea, llena de historia, llena de anécdotas, llena de señales, en todas estas grutas, en todas estas piedras, en todos estos sepulcros, nos muestran la historia real. Hubo unos cristianos convencidos de la vida de Jesús que entregaron su vida y nos cuestiona a nosotros la forma como llevamos nuestra existencia, la actividad espiritual que vivimos, que no es fácil encontrar quien hoy dé la vida por Jesús. ¿Usted las conoce, padre? ¿Ha recorrido estas galerías? En una sola oportunidad, pero estábamos cortos de tiempo y andamos rápido porque eso es un laberinto de pequeños callejones donde, repito, hay muchas tumbas de cristianos en los primeros siglos de nuestra iglesia que fueron mártires y fueron perseguidos por la fe, y lo lleva a uno a cuestionarse en la vida sobre esto que repetíamos, el fuego interior que los animó a entregar la vida por el Señor. Padre, y uno pensar que muchas de estas personas, si no todas de pronto, padre, están ya en el cielo, es decir, fueron los que fueron lavados con la sangre del Cordero, ¿no? Con la sangre del Cordero, y tienen la vestidura blanca y están escritos en el libro de la vida y gozan de la presencia de Dios, y nos lleva a pensar algo. Tanto que nos afanamos por una jubilación, una pensión de jubilación, pero hay que trabajar por la jubilación eterna. Tanto que pensamos por acumular unos bienes y asegurar una vejez, ya con achaques, con enfermedades, y olvidamos que hay una vida en plenitud, una vida sin final, una vida que nos espera, y hay que trabajar desde la fe, la esperanza y el amor por construir esa vida, haciendo mejor nuestra existencia aquí y haciéndole mejor la existencia a los nuestros. Bueno, perdón, vamos a cerrar el programa con una nota muy amable, recordando a Japo, el payaso que hizo reír tanto al Papa Juan Pablo II. Pocas veces se ha podido ver a un papa riendo a carcajada limpia en público. Eso fue lo que consiguieron estos dos artistas. Todo esto sucedió en los encuentros que hubo entre el pontífice y centenares de jóvenes estudiantes que participaban en un congreso universitario impulsado por el Opus Dei en Roma. Y estas actuaciones son de finales de los 80 y principios de los 90. Sus protagonistas eran entonces dos estudiantes. Uno de ellos ahora es sacerdote. A San Juan Pablo II le gustaba el humor sencillo de un payaso normal, de esos que hemos visto en la televisión, en un circo. Estuvimos analizando qué cosas son las que le hacían disfrutar más, reír más, y eran cosas sencillas. El humor sencillo, nada de cosas complejas ni muy elaboradas. Los sentimientos del payaso o las situaciones en las que se expresaban emociones, con eso San Juan Pablo II conectaba enseguida. Actuaciones como esta se repitieron hasta en 6 años distintos. En ellas, el famoso payaso y sus ayudantes dicen que experimentaron una conexión única con Juan Pablo II. Y luego otra vez, pues, en la que sí que yo estaba mirando a San Juan Pablo II
que fue cuando habíamos hipnotizado pues, a este músico, a este cantante, hasta el Tuno, y lo teníamos hipnotizado allí y para demostrar que no había nada que lo sujetara por debajo ni por arriba, pues Diego empieza a pasar por debajo de él y yo miraba al Papa y le veía que está tan colorado, con tanta risa, que se le saltaban las lágrimas, que de verdad yo hubo un momento que pensé que teníamos que parar porque si no aquello podía acabar mal. Pero la 1990 es la que más se ríe. Se rió tanto, que casi se caía de la silla, hasta tal punto que al año siguiente uno de los jefes de la Guardia Suiza se me acercó y me dijo que no se repita lo del año pasado. Y yo le pregunto, ¿y qué pasó el año pasado? Y me dice que temíamos por la salud del Santo Padre por lo mucho que se reía. Lo decía obviamente en tono de broma, ¿no? Pero es verdad, no hay imágenes filmadas del Papa riéndose tanto. Y esto lo dice el propio portavoz de entonces del Vaticano. Los artistas cuentan que durante esos eventos los participantes quisieron ir más allá de un encuentro protocolario y hacer algo más familiar. Alguno, como Diego, tuvo sus dudas de si hacerlo o no, pero al final se decidió y de este modo dieron al mundo unas imágenes únicas e inéditas. Imágenes entrañables del Papa Juan Pablo II, a quien se le salía literalmente el niño viendo estos payasos. Sé que la risa nos hace acordar que la alegría es un sentimiento de equilibrio espiritual y de experiencia cristiana. San Pablo nos dice, estén alegres en el Señor, os lo repito, estén alegres en el Señor, sea el Señor vuestra alegría y vuestra fortaleza. Y ver un Papa en tantas dimensiones que lo vemos, pero aquí literalmente estaba seco de la risa. Yo creo que había algo de preocupación porque yo diría, se nos va a infartar el Papa. Era doblado con el mago y el payaso, haciendo sus payasadas. Vimos esa faceta muy humana y me identifico completamente. Creo que no hay un video en los casi 27 años de pontificado de Juan Pablo II donde se le vea más risueño y qué bonito en un hombre como estos, de esa estatura espiritual y humana, haberle dado esa alegría. Creo que quedó un muy bonito recuerdo para Jafo y para el mago que ahora es sacerdote. Padre, tampoco recuerdo videos de otros papas riéndose de esa manera, no. Sí, es muy impresionante, y también la frase bonita de San Juan Bosco que le dice a Santo Domingo Sabio, la santidad consiste en estar siempre alegres. O decía también San Juan Bosco, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. De manera que, o también Teresa de Jesús decía que un santo triste es un triste santo. Entonces la alegría no la podemos perder y es parte de la vida. No es la carcajada, pero es la alegría interior de sabernos habitados y amados por el Señor Jesús. De hecho hay una oración al buen humor, ¿no? Hay una oración al buen humor y, como dicen, el buen humor es cosa seria, no es de todo el mundo. Así es, Padre Carlos, muchísimas gracias por su asistencia al programa. A todos ustedes que tan amablemente nos han acompañado, a Amén Comunicaciones, a los servicios de Ron Reports y a Adrián Maduro en el Control Master acá en este canal. Que estén muy bien. Que la Virgen Santísima los acompañe a todos terminando este mes de mayo. Dios los bendiga.